Toda chica sueña con ser una princesa y tener la boda de sus sueños, pero a veces la realidad es completamente diferente. Bueno, no para todas, porque una linda chica que vivía en un pueblo humilde se llevó la sorpresa de su vida cuando dos chicos multimillonarios le proponen matrimonio para llevarla a vivir a su mansión como toda una princesa. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Y a cuál de los dos elegirá? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama The Princess of Destiny. Xiao Yu es una chica de origen humilde que vive en un pequeño pueblo pesquero. Ella es feliz con las cosas simples de la vida. Un día, después de pescar como de costumbre, Xiao Yu se encuentra con su novio. Aunque está feliz de verlo, este termina con ella en ese preciso momento porque se comprometerá con otra chica, porque el padre de ella trabaja en la compañía más grande del país y esto le conviene financieramente. Xiao Yu se siente devastada por esto. Por otro lado, tenemos a Yang Musheng, un guapo empresario heredero del grupo Yang. Como la compañía no se encuentra en su mejor momento, su abuelo, quien es el dueño, le muestra unas fotos de una chica y le dice que debe comprometerse con ella lo antes posible. Esta chica es Xiao Yu, quien mientras asiste a la boda de su exnovio es humillada por la novia, quien le dice que por ser pobre nunca va a tener un novio digno. En ese momento un auto llega y los toma por sorpresa a todos, porque se baja un guapo chico y le ofrece a Xiao Yu irse con él. Pero esto no es todo, porque llega un segundo auto con nada más y nada menos que Musheng. El otro chico resultó ser su hermano y ambos desean casarse con ella, los que los deja a todos con la boca abierta. Allí él se arrodilla ante ella y le dice que será su futura prometida. Luego la toma en sus brazos de manera romántica y ella no lo puede creer. Él la sube a su auto y le dice que irán a conocer a su abuelo, pero ella se siente incómoda porque no lo conoce y se rehúsa a ir. Él la termina convenciendo, pero luego empieza a desagradarle a esta chica porque es bastante ordinaria y no está acostumbrado a eso. Finalmente llegan a la mansión del abuelo y ella se siente en un cuento de hadas. Está impresionada por los lujos del lugar. En ese momento llega la hermosa Wang Bai, una famosa actriz que al parecer está enamorada de Musheng. Xiao Yu siente vergüenza por lo bella que es esta chica en comparación con ella. Wang Bai de inmediato la ve y se da cuenta que ella será la novia falsa de él y se indigna por los malos gustos del abuelo. Ellos van a ver al abuelo y este es un poco despistado porque piensa que Wang Bai es Xiao Yu, pero después de colocarse los lentes reconoce a Xiao Yu y está encantado de conocerla. Xiao Yu cree que esta familia está un poco loca. En eso, ella se resbala y cae en los brazos de An Xiao, el hermano de Musheng. Ella cree que es realmente guapo y ahora no sabe cuál de los dos chicos elegir. Se siente en un sueño. Pero para An Xiao conquistar a esta chica es un sacrificio, pero lo hace por el futuro de la empresa y la herencia. Así que para ganarse su amor quiere renovar su ropa con vestidos costosos para asistir a una importante fiesta que organizó su abuelo, pero ella no los acepta. Él no se rinde y la envía a que la maquillen y la pongan hermosa. Allí la maquilladora le da un vestido muy valioso que Musheng le envió y ella de inmediato acepta ponérselo. Sin duda se ve realmente hermosa. Como no sabe caminar en tacones, ella se resbala y cae en los brazos de su amado príncipe Musheng. Se van a dar un beso cuando Wang Bai los interrumpe y se lo lleva de allí. El abuelo, al parecer, cambió de opinión y ahora no va a obligar a sus nietos a casarse con Xiao Yu. Por eso, como ahora no está interesado, An Xiao deja plantada a Xiao Yu y ahora le toca ir a la fiesta por su cuenta. Mientras esperaba el bus, empieza a llover muy fuerte. Musheng se da cuenta que su hermano llegó con otra y va de inmediato a buscar a Xiao Yu. Por su parte, Xiao Yu empieza a tener frío y se siente sola. En eso, un auto casi la atropella, pero afortunadamente llega Musheng para rescatarla. En la fiesta, el abuelo anuncia que ya no obligará a sus nietos a tener la pareja que él quiera, pero dice que él le hizo una promesa a su amigo y debe cumplirla.
así que anuncia la fiesta de compromiso de An Xiao y Xiao Yu para el próximo mes. Mu Chen cubre con su abrigo a Xiao Yu y ella lo abraza diciéndole que tenía mucho miedo, que él es el único que en realidad se ha preocupado por ella. Esto conmueve su corazón. Él la lleva a casa y se encarga de cuidarla ya que se lastimó el brazo cuando cayó al suelo. Además, la regresa a su pequeño pueblo costero y le dice que recibió las noticias de que ella será la futura esposa de su hermano. Pero Xiao Yu se niega a aceptarlo porque no piensa casarse con alguien que no ama. En eso, ella baja del auto y empieza a gritar frente al mar para desahogarse, y Mu Chen se da cuenta que esta chica es realmente hermosa. Rato más tarde, él le promete que hablará con el abuelo para no obligarla a casarse con su hermano. Cuando la va a dejar en su casa, ella se queda en shock al ver que su hogar ha sido destruido para construir un edificio. Esto lo hizo el abuelo para obligarla a que se case con su nieto. Esto enfurece a Mu Chen, quien tiene una fuerte discusión con su abuelo. Ella es llevada a un nuevo hogar y se siente feliz por lo hermoso que es, pero de repente aparece An Xiao y empieza a seducirla, pero ella tiene mucho miedo, así que finalmente este se controla y se va. Ella ahora se siente asustada y nerviosa de convivir con estos hombres, por eso sin querer se emborracha, y por accidente entra a la habitación de Mu Chen y se quedó dormida en su cama. Él de inmediato la sube en su espalda y la saca rápido de allí. Ahora a ella le dan una suite de lujo, pero con la condición de que trabaje en la casa, para así pagar su alojamiento. Ahora nuestra pobre Xiao Yu se convirtió en ama de llaves y An Xiao se aprovecha de ello para mandarla y complazca sus caprichos. Para que este chico la deje en paz y la trate bien, a ella se le ocurre una idea descabellada. Arma un plan para que éste se enamore de ella, por eso se emborracha a propósito para seducirlo. Sin embargo, el plan le salió mal porque termina seduciendo a Mu Chen y hasta lo besa con pasión. Como estaba muy borracha, no sabía que era él. Esto sin duda toma por sorpresa a Mu Chen, quien la regaña fuertemente. Pero curiosamente, ambos no pueden dormir pensando en el beso. Parece que algo cambió en ellos. Como está tan avergonzada, ella va a huir de la casa por la ventana, cuando se resbala y cae en los brazos de An Xiao. En eso, Mu Chen los ve y se pone realmente celoso. An Xiao se da cuenta que ella no se quiere casar con él y quiere huir, pero como no siente nada por ella, le dice que la ayudará a escapar. Así que la lleva de vuelta a su pueblo y ella se queda en un hotel mientras consigue un nuevo hogar. Mu Chen le reclama a su hermano porque la echó de la casa y este de inmediato se da cuenta que Mu Chen está enamorado de ella. Las chicas malvadas del pueblo se dan cuenta que ella regresó, así que le tienden una trampa y la hacen ir a un almacén. Allí la agarran entre todas y empiezan a hacerle maldades. Como sabe que no tiene hogar, Mu Chen emprende una intensa búsqueda de su amada, así que desesperado la busca por todo el pueblo gritando su nombre. Finalmente logra escucharla, derriba la puerta y la encuentra amordazada y en estado de shock. Él la auxilia como puede y se la lleva de inmediato a su casa. Además, regaña a su hermano ya que por su culpa a ella le sucedió eso. Ahora nuestro galán se encarga de cuidarla tiernamente y se queda dormido toda la noche a su lado. A la mañana siguiente, él se entera quiénes fueron las culpables de esto y promete hacerle justicia. Cuando ella despierta, él se preocupa por ella y le ofrece llevarla a tomar aire fresco. Al llegar al lugar, ella se da cuenta que es el almacén donde la secuestraron y se pone muy nerviosa. Con la ayuda de sus guardaespaldas atraparon a las chicas y estos sumergen las caras de ellas en agua sucia tal como se lo hicieron a ella. Xiao Yu se siente mal por esto, así que él las deja de torturar, las pone en su sitio y les dice que no se vuelvan a meter con su mujer. An Xiao se siente culpable por lo que le pasó a Xiao Yu, así que por su cuenta también pone a estas chicas malas en su sitio. El asistente del abuelo también se entera de lo que pasó y por su cuenta también pone a estas chicas en su sitio. Parece que ya no le quedarán más ganas de meterse con Xiao Yu. Ella le agradece a Mu Chen lo que hizo por ella, así que inesperadamente este le da un tierno abrazo.
Allí, con mucha determinación, él se le confiesa y le pide matrimonio. Ella muy contenta acepta, pero luego se desilusiona cuando él le dice que su matrimonio será falso y que se divorciarán cuando logre completar el proyecto de su abuelo. Ella no entiende, pero él le explica que los dos ganarán porque así podrá liberarla de los planes de su abuelo al divorciarse. Ella acepta el trato, pero se siente triste porque ya se había empezado a enamorar de él. Ambos le confiesan al abuelo que se comprometerán y este simplemente les dice que lo pensará. En realidad, él sospecha que esto es un engaño, así que le dice a su asistente que los vigile. Wanbai se entera del compromiso de su amado con la chica pueblerina y se enoja muchísimo por esto. Xiaoyu se da cuenta que el asistente del abuelo la está siguiendo y piensa que está enamorado de ella, pero cuando le cuenta esto a Mu Shen, este no le cree. Por eso cuando ella se va a ir, él la jala de su chaqueta y ella cae sobre él dándole un beso accidental. Ambos se ponen realmente nerviosos después de esto. Como sospecha que su abuelo los está vigilando, él arma un plan para que él los vea como unos novios enamorados, así que le pide el favor a Wanbai, que es actriz, para que los grabe en una escena muy romántica. Wanbai se siente realmente celosa al verlos tan cercanos. Rato más tarde, cuando Wanbai se queda a solas con él, intenta besarlo, pero este se lo impide. Ella le confiesa sus sentimientos, pero él le dice que solo la quiere como a una hermana, y ella se va muy triste. Se siente realmente destrozada de que el amor de su vida la haya rechazado. Al ver su video romántico, el abuelo se convence de que sí están enamorados, así que les da su bendición para que se casen, pero con la condición de que él saque el proyecto planeado adelante y tenga éxito, lo que preocupa mucho a Mu Shen. Ella le pregunta a su cuñado sobre dicho proyecto y este le dice que es la construcción de un resort que tiene años paralizado y que es complicado sacarlo adelante. Como los terrenos donde se construirá el resort están en el pequeño pueblo costero, deben hablar con el dueño de la casa donde se construirá el hotel. Así que intentan hablar con él y este señor se sorprende de ver a Xiaoyu. Parece que la conoce porque tiene hasta un retrato de ella. Él se niega a ceder sus terrenos para que ellos construyan, así que nuestra parejita se va muy triste, pero ambos no se rinden, así que ayudan al hombre con algunos implementos de pesca. Al ver que ella es muy hábil con eso, reconsidera su decisión y los invita a una fiesta esa noche. Allí nuestro galán habla con ella y le confiesa que sus padres murieron ahogados y por eso le tiene miedo al mar. Le dice que su abuelo lo tiró al mar cuando tenía 10 años para que lo superara, pero no pudo lograrlo. Cuando le confesó que una niña lo salvó, fueron interrumpidos por el hombre que los invitó al lugar. Allí él les pregunta cuál es su motivo para construir ese resort y ella le confiesa todo. Le dice que su futuro matrimonio depende de ello. Allí él les confiesa algo importante. Hace muchos años su novia lo dejó porque era rica y él no tenía nada que ofrecerle. Luego se enteró que ella se casó con un pescador y tuvo una niña, pero después tristemente su exnovia murió en un accidente. Allí finalmente acepta firmar el contrato y cuando se van él revela que Xiaoyu es esa niña, así que él es su padre. Después de celebrar su éxito, él la deja sola un momento y unos tipos malvados intentan atropellarla, pero él la salva recibiendo el golpe. Desesperada, ella trata de que él despierte y milagrosamente lo hace y se da cuenta que ella es la niña que lo salvó. Ambos se dan un tierno abrazo. Luego nos enteramos que el autor de este crimen fue nada más y nada menos que el abuelo. ¿Qué? ¿Por qué querría hacerle daño a ella? Yo pensaba que había sido culpa de Wanbai, pero no, ella más bien va a visitar al galán al hospital para despedirse, ya que se irá a trabajar al extranjero. Luego el abuelo lo visita para felicitarlo por ganar el proyecto. Al rato, él se encuentra con Xiaoyu y ella nota que él se comporta de manera extraña con ella, pero luego no le da importancia al asunto. Ahora nuestros tortolitos se preparan para su boda. Ella se siente feliz porque tendrá la boda de cuento de hadas que siempre soñó. Parece que él quiere confesarle que la ama de verdad, pero es interrumpido por su asistente.
Él quiere organizar la boda de sus sueños a su amada. Allí le confiesa a su asistente que se enamoró y ella será su princesa. Le dice que su matrimonio será totalmente real. Él lleva a su amada a probarse vestidos de novia y se queda sin habla al verla tan hermosa. Ella también elige un elegante traje de novio para su amado. Pero al llegar a casa, ambos se quedan en shock al ver a una chica vestida de novia. Allí su abuelo le dice que su boda con ella ya está organizada, lo que enoja muchísimo a nuestro galán. Al parecer al abuelo solo le interesa el dinero. Así que le dice que debe casarse con esa señorita que es heredera de una gran compañía y que esto los beneficiará en gran manera. Él le pregunta entonces por qué la hizo salir con Xiao Yu. Resulta que él conocía a su padre, así que como sabía que le diría sí a su hija para cederle sus terrenos, por eso planificó su compromiso con alguno de sus nietos. Mu Sheng se siente indignado por haber sido usado por su abuelo de esa manera. Cuando sale de allí, él ve a Xiao Yu, quien escuchó todo. Ella también se siente destrozada, pero le dice que no se preocupe, que ya el abuelo le dio una nueva casa y que al fin y al cabo su matrimonio sería falso, y le dice que ella entiende. Cuando ella se va, ambos no pueden evitar llorar. Él se siente completamente destrozado. Ella regresa a su nueva casita en su pequeño pueblo y se siente triste porque debe celebrar el año nuevo sola. Y así termina esta tierna historia de amor con nuestra protagonista usando un hermoso vestido y sorprendida de ver a su amor, quien llega como todo un príncipe y le pide matrimonio de una manera realmente romántica. ¡Que vivan los enamorados! The Princess of Destiny es un drama del año 2023 bastante encantador. Su trama de chica pobre y hombre rico es bastante cliché, pero te aseguro que te mantendrá entretenido hasta el último minuto. Por eso, si te gustan las series cortas, intrigantes y sobre todo con un final feliz, esta sin duda es la serie indicada para ti. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.